Ojeda y el crimen. Aparte de los secuestros, que ya quiero profundizar en eso, ¿podemos descartar en este crimen una operación de inteligencia de Venezuela? Mira, aquí vuelvo al punto anterior y lo hemos dicho públicamente en reiteradas oportunidades. Nosotros no descartamos ni confirmamos hipótesis. El Ejecutivo no hace eso porque la investigación es de carácter reservado. Si el Ejecutivo descartara o confirmara hipótesis, estaría tendiendo a la opinión pública y la presión sobre el proceso de investigación que el Ministerio Público, algo que no corresponde, porque es importante en esto aclararle a la gente, cuando el Ministerio Público, que es un poder distinto del gobierno, es otro poder del Estado, dice esta investigación tiene carácter reservado, lo hace justamente para resguardar el éxito de la investigación. Si la investigación empieza a filtrarse, si empiezan a construirse o reforzarse hipótesis en la opinión pública sobre una u otra camino de la investigación, eso debilita las capacidades y el éxito, ministra, porque avisa a los responsables, porque puede poner en riesgo también a los familiares de la víctima, ¿no? Entonces, en esto volvemos a insistir. Yo entiendo que ustedes nos pregunten permanentemente, pero nosotros no nos podemos mover pero de algo esto. Que sí me puede no responder. Descartamos ni confirmamos ninguna hipótesis. Lo que tenemos hasta el momento del otro poder del Estado, que es la Fiscalía y el Fiscal Nacional, es que el único antecedente público que existe es que hay una joven de 17 años involucrada, que ha sido detenido, que está siendo entrevistado por la justicia y que hay posibles vínculos con el tren de Aragua. Eso lo ha dicho la Fiscalía Nacional, no el Ejecutivo, y por lo tanto es la información pública de la cual se dispone en los avances de la investigación, que sí podemos decir que ha estado avanzando. Entonces le pregunto otra cosa en este mismo tema. ¿Qué tan grave es para el Estado chileno que una persona pida asilo político y termine siendo secuestrado y muerto en nuestro país? Es grave, es sumamente grave, y por eso aquí, a ver, yo quiero poner un elemento como de información. Todas las personas que tienen una condición de alguna manera resguardo en nuestro país, producto de razones políticas o económicas, que ellos salen de sus países de origen y se les concede una especial atención en su calidad de migrante, ¿no? No cuentan con una protección policial, porque eso no se lo entrega el Servicio Nacional de Migrantes, ¿no? Ahora, frente a amenazas, frente a situaciones que ellos consideran que pueden sufrir o se ven vulnerados, ¿no? O que está en riesgo su vida, se puede solicitar protección, ¿no? Y así ha pasado con otras personas del grupo de este militar Ojeda, ¿no? Y también el Ministerio del Interior ha tomado contacto con personas para preguntarles si requieren algún tipo de protección, para solicitarlo a la Fiscalía, o algunos casos lo entrega Carabineros de Chile. Pero no hay un mandato legal sobre eso, ¿no? Ministra, sí hay un mandato legal que entiendo. Pero el Ejecutivo efectivamente es algo que es grave, y por eso ha habido una especial atención a partir de este caso con otros que están viviendo en nuestro país. Le decía, sí hay un mandato legal que el Ejecutivo no puede referirse a si tiene o no asilo, o tenía o no asilo esta persona, y hay que resguardar también el cumplimiento de la ley. Pero, de la identidad de las personas. Claro, pero sí hay algo que ha llamado la atención, que es probablemente conversación diplomática que existe, porque en algún momento la tesis de... El diálogo diplomático. Claro, que acá había inteligencia venezolana detrás de esta situación, no se puede descartar. De hecho, el Fiscal Nacional hoy dice en una entrevista en Radio Infinita sobre el móvil político del asesinato: tenemos que investigar esa hipótesis en razón de su calidad de disidente. O sea, hasta el Fiscal Nacional lo deja ahí sobre la mesa. El Ejecutivo, y es algo que sí puede responder usted, ¿ha tenido diálogos diplomáticos con Arévalo Méndez acá en nuestro país, o con representantes diplomáticos venezolanos, para descartar esa tesis desde el punto de vista diplomático y no judicial? A ver, primero, es la Fiscalía la que trabaja sobre distintas hipótesis. Ellos pueden descartar o confirmar hipótesis, o no descartar ninguna. Y por lo tanto el Fiscal Nacional es lo que ha hecho, ¿no? Y sobre las conversaciones, nosotros hemos establecido relación en distintos niveles. Esto lo señalé yo hace un tiempo atrás en una vocería, que es
primero a nivel de gobierno, Cancillería, ¿no? Que la Cancillería es el representante de gobierno que hace las relaciones diplomáticas con las cancillerías de los otros gobiernos. En este caso, como además hay una persona de nacionalidad venezolana involucrada, corresponde inmediatamente hacer ese nexo. Eso se hizo a través de la Cancillería, de nuestro embajador, con el viceministro para América Latina en esta situación. Se hace además a través de fiscalías, claro. O sea, a nivel de cancillerías, a nivel de fiscalías y a nivel de policías. Eso es lo que procede normalmente. Y como lo dijo el fiscal, hay relaciones e investigaciones que corresponden a ese nivel y ellos trabajan sobre distintas hipótesis. Por lo tanto, no es, vuelvo al punto, como esto se ha politizado muchísimo, y permanentemente se le pregunta al gobierno si descarta o no descarta, y el tema con Venezuela, nosotros no podemos hacer eso, no hacemos eso, ¿no? El presidente no puede tomar el teléfono y llamar a Nicolás Maduro y decirle, oiga, está esta tesis, conversémoslo, porque el diálogo diplomático también existe a ese nivel, cuando se felicitan se llaman por teléfono. ¿Ese llamado ha existido? No, no ha existido ese llamado, esto lo está llevando la Cancillería en marco de las relaciones diplomáticas, pero insisto, las investigaciones quienes pueden decir, comprobar, descartar, claro, sí, en la Fiscalía, porque ellos tienen las herramientas para eso, no es el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no investiga. Sí. Entonces, en esto hay que ser riguroso por la gravedad, además del delito, por las implicancias que tiene. Entonces, en esto hay que ser, por lo menos lo que nos toca a nosotros como Ejecutivo, sumamente responsables en las declaraciones que hacemos. En su rol de vocera, y a propósito de esta politización de este hecho que se está investigando, hay sectores de oposición que han criticado al presidente porque no ha escrito nada, no ha dicho ninguna manifestación pública de condolencia para con la familia de la víctima, y sí ha tenido gestos como con el Partido Comunista, incluso instaló el tema del anticomunismo y mencionó incluso a los medios afines, dijo literalmente. A propósito de esa pugna que se da nuevamente desde el punto de vista político, un hecho policial, ¿qué puede decir usted? ¿El presidente ha estado con la familia de la víctima? ¿Se ha manifestado o efectivamente, como dice oposición, ha estado más presente en hacerle un gesto al Partido Comunista y hablar de este anticomunismo? Mira, esto sin lugar a dudas ha sido malamente utilizado por algunos sectores de la oposición y eso es lamentable porque es un caso que no solamente nos preocupa como a ellos, sino que nos está ocupando como Ejecutivo y al presidente de la República desde el primer momento. El presidente de la República habla a través de sus ministros, actúa también a través de sus ministros y muy lejos está actuar y solo hablar a través de redes sociales. Él lo hace permanentemente como jefe de Estado, en las conversaciones, en las reuniones que tiene con los ministros y los mandatos que le hace a sus ministros o subsecretarios para trabajar como gobierno. Y en eso desde el día 1, o sea, tuvo una reunión incluso telemática en medio de sus vacaciones para ver lo que estaba sucediendo y mandatar evidentemente a la Cancillería, al Ministerio del Interior, a actuar sobre este caso. El presidente de la República no es que esté haciendo gestos al Partido Comunista, el presidente de la República hace gestos con la democracia. Y el problema está que tenemos algunos sectores que no han dejado atrás la Guerra Fría y que siguen tratando de perseguir políticamente a quienes piensan distinto como ellos, distinto a ellos. Y ya hemos conocido las consecuencias que tiene eso en nuestro país. Que se acusaba al voleo a otras personas por pensar distinto. Y se le adjudicaba a través de teorías conspirativas, crímenes o intencionalidades que finalmente todos supimos que no eran tal. ¿Pero dónde está Entonces el tema no tiene que ver, no tiene que ver con el gesto de un partido u otro, tiene que ver con el daño que se produce cuando se levantan este tipo de aprovechamientos políticos, que lo que está detrás de esto es simplemente negar o acusar, ¿cierto? Y atacar a un sector político por pensar distinto a ellos. ¿Dónde está y eso es un problema recurrente. En este caso, se lo pregunto y el llamado, como nosotros lo dijimos el día de ayer, es que dejemos atrás la lógica de la Guerra Fría. Estamos en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI. Hoy día estamos todos preocupados y especialmente el gobierno ocupado en que esto pueda esclarecerse, podamos resguardar también a las familias de víctimas. Aquí, si la familia de las víctimas solicita una reunión con el Ministerio del Interior, se les va a dar, porque son víctimas, ¿no? Y se ha dado en otras ocasiones también frente a otras situaciones. Pero la lógica anticomunista, ¿dónde está? Que no me logra quedar claro, en el sentido de que no se le exigen respuesta al gobierno de Venezuela. ¿Dónde está esa lógica anticomunista que hace ver el presidente?
porque él dice algo por lo que ha logrado cotejar o palpar, digamos. ¿Dónde está esa lógica en la ciudadanía? No es la ciudadanía, es sectores de la oposición que han pedido que por nuestra militancia, la militancia de algunos funcionarios de gobierno, autoridades de gobierno, ya, perfecto, nos podamos pronunciarnos sobre ciertas cosas, o sea, solo por militar en un partido que piensa distinto a ellos. Y eso ha pasado en otras oportunidades de la historia, ¿no? Y ya bien conocemos las consecuencias que tiene esto. Entonces es peligroso permitir que eso se siga instalando. Entonces no tiene que ver con la defensa simplemente a un partido, sino que la lógica antidemocrática que está detrás de eso y que ya la conocimos. Entonces, en esto yo insisto con la responsabilidad que tiene el presidente y nuestro gobierno. No es primera vez que hace un llamado a el peligro que está detrás de esta discriminación permanente, ¿cierto? O esta lógica de persecución hacia un sector político de nuestro país solo porque piensa distinto a la derecha chilena o a la extrema derecha chilena. Claro. Ahora, ministra, ¿cuál es el análisis que usted hace de Venezuela? Porque estamos hablando de un país riquísimo, que tenía todo por delante, que hoy día vive una crisis humanitaria, política, con acusación de violación a los derechos humanos, a su democracia, donde estamos hablando que se han ido entre 5 a 7 millones de venezolanos del país. ¿Cuál es el análisis que usted hace? ¿Qué pasó ahí? ¿Y cuál es la responsabilidad de Maduro frente a eso? Mira, yo creo que hemos sido sumamente claros y responsables en que nosotros no solamente condenamos en todo país y bajo cualquier circunstancia la violación a los derechos humanos y la necesidad de que todo conflicto político, conflicto económico se resuelva con las herramientas de la democracia, sino que hemos hecho gestos y hemos tomado medidas, incluso hemos logrado diferenciar que siendo capaces de condenar las violaciones a los derechos humanos, respetamos también la soberanía de los distintos países, ¿no? Y eso ha pasado con Venezuela, ha pasado con otros países del mundo. Se ha manifestado el presidente también respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? O el ataque de Rusia a Ucrania. Lo hemos hecho también respecto a Israel, tomando medidas incluso más drásticas por el genocidio que se está produciendo en Gaza. Entonces aquí nosotros tenemos un estándar que es para todos, ¿no? Independientemente de si uno es más de izquierda, otro es de centro izquierda, otro es de derecha el gobierno, aquí, independientemente del color político de los gobiernos, lo que el pasa respeto es que y los Chile nos ha resguardos. impactado muchísimo por el tema de la inmigración también. Sí, totalmente, pero no solo porque nos ha impactado con la inmigración, es porque independientemente si nos afecta o no, afecta los compromisos democráticos a nivel mundial, ¿no? A lo mejor a nosotros no nos afecta directamente la muerte de los palestinos, pero sí tenemos que alzar la voz por la muerte de los palestinos. Entonces, esta crisis aquí tenemos, insisto, un solo estándar y lo que obviamente no podemos hacer y no podemos por el, insisto, el tema de reserva es estar permanentemente asociando el crimen contra Ojeda, y las condolencias obviamente aprovecho de decir a toda la familia por su asesinato, sino que disociar de cualquier tipo de hipótesis, ¿no? Entonces que estemos hablando permanentemente de este crimen asociado a la situación política de Venezuela es indirectamente estar reforzando un relato sobre una de las hipótesis de un proceso de investigación. No está bien, ministro, por sobre que pueda estar el crimen organizado detrás, por sobre todas las hipótesis que están. ¿Venezuela llegó a lo que llegó en su juicio político o en su análisis? O sea, podemos tener, no me invitaron a hablar de Venezuela en particular. No, pero lo que pasa es que hay una crisis enorme que nos compete mucho. ¿Por qué llegamos a esto? Tenemos una crisis, pueden ser distintas las razones, pero estamos abordando los efectos que ha tenido esa crisis en nuestro país. Hemos resguardado más la frontera, hemos disminuido los ingresos irregulares de migrantes venezolanos en la zona norte de nuestro país, hemos construido una política nacional contra el crimen organizado producto del tipo de criminalidad que se ha introducido en Chile a propósito de la migración, no solamente venezolana, sino que de otros países. Entonces estamos actuando sobre los impactos que ha tenido la crisis en Venezuela en sobre nuestro territorio, ¿no?
hemos actualizado la legislación sobre inmigración irregular, o sea, hemos tomado cartas en el asunto, ¿no? Incluso el propio subsecretario del Ministerio del Interior ha viajado a Venezuela a través del restablecimiento de relaciones diplomáticas para fortalecer el trabajo de conjunto en el combate al crimen organizado transfronterizo, ¿no? Entonces, podemos tener un programa completo, si me invitan a otra oportunidad, no es el caso, del origen de esto, pero lo que nosotros estamos haciendo como gobierno y lo que nos corresponde es tomar cartas en el asunto, con acciones, no solamente con discurso, porque hubo un momento que a través del discurso se invitó abiertamente a migrantes venezolanos a venir a nuestro país. Es un poco lo que estamos viendo también ahí en imagen. Nosotros lo que hemos hecho es no extender esa invitación como se hizo antes y poner orden respecto a la migración, ¿no? Está bien, hay gente que está con esfuerzo acá tratando de rehacer su vida, rehacer su... o sea, tener trabajo, tener educación, salud, pero hay otros que están cometiendo delitos. Ministra. Y esa diferenciación la hemos hecho nosotros y hemos tomado, insisto, carta en el asunto, desbaratando bandas criminales de personas migrantes, fortaleciendo nuestra legislación, fortaleciendo el control fronterizo, metiendo más recursos para enfrentar aquello. Entonces, de eso se trata también gobernar y no solamente estar hablando de la situación de otro gobierno y estableciendo las diferencias políticas con otro gobierno, sino que resolver, que es lo que nos interesa. Justo estábamos viendo ahí en imágenes algo que ha sido una pauta esta mañana, que se le hemos presentado también un fortalecimiento de un plan contra el crimen organizado. Antes de que Kevin vaya con el tema de la agenda legislativa, le quiero plantearme, voy a poner la voz solo la voz, porque el físico es difícil, del alcalde de Maipú, que él ha hablado de esta toma donde fue encontrado el cuerpo de Ojeda y de otros lugares que son como focos de delincuencia en Maipú, que dice que lleva muchos años solicitando ayuda para poder sacar eso de ahí, porque los vecinos están atemorizados y porque al parecer hay lentitud para poder hacer una acción concreta en ese territorio. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno para acelerar un proceso? ¿O depende solamente de los tribunales poder sacar o erradicar una zona que evidentemente ha significado un dolor de cabeza para los vecinos? Sí. Bueno, esto tiene que ver mucho con un tema de fondo, ¿no? Qué bueno que Eduardo preguntas eso, porque la situación de los campamentos ha sido un problema que ha crecido en los últimos años, ¿no? Décadas, pero los últimos años también, y por eso tenemos un plan de emergencia habitacional, porque esto es una emergencia país. O sea, uno no puede simplemente decir, esto es un problema, saquémoslo, aquí hay delincuencia y le damos la espalda. O sea, hay que abordar la crisis habitacional que tiene nuestro país y que ha generado una proliferación de tomas o de campamentos irregulares. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda? Y ha sido algo que tenemos que enfrentar incluso ahora con los incendios, porque en la región de Valparaíso y Viña del Mar se quemaron muchos campamentos. Varios de esos ya estaban en proceso de registro del Servio, están identificados como campamentos para la relocalización o la erradicación, y hay otros que se tuvo que catastrar rápidamente el Ministerio porque no estaban en el registro, eran simplemente tomas de terreno irregular. Y en el caso de Maipú, claro, lo que ha hecho el alcalde es manifestar también que esto esté dentro del plan de emergencia habitacional y relocalicemos, radiquemos. Eso siempre depende, obviamente, de las condiciones legales de los suelos. Tenemos aquí una búsqueda permanente y entrega de terrenos fiscales, de bienes nacionales, de acuerdos también incluso con las Fuerzas Armadas del Ejército para disponer de terrenos de la Armada para construcción de vivienda. Entonces, estamos con esta tarea en el marco del plan de emergencia habitacional de no solamente entregar 260.000 viviendas al finalizar el periodo de gobierno, sino que también dejar en proceso de solución a muchos campamentos que están en condiciones muy precarias y que hay que regularizar de alguna manera o en sitio o en otros lugares que sean en condiciones adecuadas. Antes de cambiar el tema, usted dijo en diciembre del 2023 que no sabía cuál era el límite del crimen organizado, de la crisis de violencia a raíz de un asesinato que hubo hoy. Con lo que vivimos ahora con el señor Ojeda, ¿ese límite ya se traspasó? ¿Estamos perdiendo la batalla derechamente contra el crimen organizado? ¿Usted cree que no? ¿Que los datos que tiene usted cotejan o contrarrestan esa sensación de la gente? O sea, si uno mira a nivel de la región, de otros países, el límite del crimen organizado, o sea, ha excedido todo límite hace mucho rato. Nosotros
Vemos, por ejemplo, la situación en Ecuador, México, Colombia, y lo que hemos tratado de hacer acá es que no lleguemos a esa situación. O sea, nosotros estamos... A ver, en Chile los delitos violentos vienen ascendiendo 2016-2018 y ya en esa época habían indicios de una criminalidad distinta, más violenta y más organizada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y lo que ha estado trabajando principalmente el Ministerio del Interior? Es que esa curva ascendente se detenga, incluso logremos hacerla retroceder, ¿ya? ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo. Y por eso es tan clave el trabajo coordinado con otros poderes del Estado, la inyección de recursos, lo que hemos hecho para las cárceles, para acelerar, por ejemplo, los procesos de construcción de nuevas cárceles, de ampliación de nuevas cárceles, de control y fiscalización de las cárceles para aislar a personas que han cometido este tipo de crímenes, que pertenecen al crimen organizado o al narcotráfico. Tenemos las fiscalías supraterritoriales para que la investigación especializada frente al crimen organizado sea mucho más efectiva y no tengan que una misma fiscalía estar investigando distintos tipos de delitos, sino que haya una supraterritorial, dado cómo se mueve el crimen organizado, además, investigando estos delitos. O sea, estamos a tiempo de ponerle un coto y un límite a esto para no terminar como otros países vecinos, donde ya el crimen organizado ha permeado otras instituciones y otros poderes y ha copado territorios completos, o sea, con control territorial completo. Hoy día estamos en una situación donde el crimen organizado se está peleando entre bandas por disputas territoriales, pero no han logrado tomarse completamente territorios, ¿no? Y ahí estamos en esa disputa y creemos que estamos a tiempo, obviamente, de no solamente contener, sino que empezar a hacer retroceder esto. Pero eso implica, insisto, lo hemos dicho anteriormente, a veces se ha tomado mal esta declaración, de que la política de seguridad no sea una política solo contingente o política electoral, que son presentaciones de programa, de quién tiene la mejor propuesta y vamos compitiendo, sino que sea una política más de Estado, como lo es, por ejemplo, las políticas de relaciones internacionales, son políticas de Estado y que trascienden los gobiernos de turno. Sí. Y para que trasciendan los gobiernos de turno tiene que haber un acuerdo político y tienen que estar involucrados también los otros poderes, ¿no? Donde, la justicia, donde también se requiere acuerdo